L'expert en comunicació editorial i noves tecnologies, Javier Zelaya, va reflexionar sobre l'evolució del mercat editorial durant els últims anys i les noves possibilitats de negoci. Zelaya va exhortar els editors valencians a aprofitar la revolució del sector. El ponent va assegurar que les editorials mitjanes i menudes també tindran l'oportunitat de créixer. Això sí, va reclamar als empresaris que miren a internet, que investiguen les xarxes socials i que esbrinen com traslladar els seus llibres als nous suports digitals de lectura. Yo creo que aquí hay un gran mercado que tarde o temprano alguien lo va a cubrir y esto es algo que también os voy a adelantar. Vais a ver mucho intrusismo en vuestro sector. Así como antes era como un coto cerrado, igual que otras actividades económicas, que los costes de entrada a diferentes actividades era muy difícil, que surgieran nuevos competidores. A raíz de Internet, que abarata mucho los costes, vais a ver compañías como Nokia, o esta semana ha sido Nintendo. A través de la consola Nintendo, los chavales en el Reino Unido se van a poder descargar 100 libros, 100 clásicos, para ser leídos y disfrutados a través de su consola. Por mucho que hable de tecnología, al final esto no es más que un cambio de actitud. Aquí no va a desaparecer nadie, no van a desaparecer ni los editores, ni los libreros, ni los distribuidores, ni los bibliotecarios, ni nadie, pero se va a transformar todo. Eso sí, aquellos que no asuman la transformación posiblemente vean muchísimas dificultades. Por lo tanto, es más un cambio de actitud.